son buenos jugadores, pero están rindiendo muy por debajo. Hay algunos que se nota que vinieron lesionados, como el lateral. Estamos en YouTube, Luis. Ahí se me leo. Es así, es así. Pero Y hay jugadores a los que no le están sacando el jugo. yo te iba a decir, te iba a dar los jugadores de Olimpia y me parece que ni la mitad terminó rindiendo. Mira, Thiago Caballero, ¿funcionó o Chao. no funcionó? Chao. Faustino Barone, Chao. Adrián Alcaraz, Chao. Seda Ferreira, Se queda. Derly González, Chao. Sí, ese- Ronnie Redes, Se queda. Fernando Cardoso, Chao. Iván Leguizamón, Chao. Eric López. Chao. ¿Qué pasó Romeo Benítez? No tuvo oportunidad. Yo dejo que se quede. Pues jugó, está lesionado. No está lesionado. No, estuvo llegó a en jugar la un banca ayer. partido. No tiene oportunidad. Llegó a jugar ¿Pero un por partido. qué? Y no le Y- no tiene oportunidad, está en el freezer. Los vio, yo no digo, y- boludo. Pero él Y está... a Thiago también le dije, Thiago, ya está, vos no tenés todavía, decía, no tenés todavía como para ir a hablarle mal al árbitro y eso. Hay cosas que se llaman el derecho de piso. Y vos un pendejo que está subiendo recién, Thiago. Vos pendejo, ahí en Bobalé con el árbitro y eso. Dejate, jugá, será, fuerza. Tiaguito Jugá. querido, a Triqui, hermano. Dedicate a jugar. A ver. No, Abreu. no, en Se Argel. quede. Que se quede. Bogado, Se quede. Pérez, Rodrigo, Le doy un año más. Alex Franco, Chao. Javi Domínguez, Se queda. Hugo Quintana, Se queda. Richard Ortiz, Chao. Morales, Se queda. César Olmedo, Y está lesionado, no. Pero Yo creo que él va a estar. va a seguir. Abel Paredes, Chao. Roberto Emiliano, Chao. Tobías Morínigo, Se queda. Alexis Cantero, Chao. Axel Alfonso, Se queda. Manuel Capazo, Chao. Junior Barreto, Chao. David Martínez, Chao. Gustavo Vargas, Se queda. Pedro González, Sea arquero. Lucas Versa, Sí, arquero. No, Gustavo Oliveira. Se queda. O sea, te quedaste con menos de 11 jugadores al final. Sí. Y Olimpia te contrató muchísimo. No, Tiene te contrató muchísimo. mayor goleador existidor de Olimpia, Hugo Quintana. 6 goles. No me fácil 4 decir asistencias. los tres nombres que se quedan nomás y descartar del todo el resto. Y ahora ya sabemos. Me ma- Hacé tu work, Coco, y mandé la coto. Mira, quiero ver un poco el WhatsApp de la radio porque me llegó algo extraño. ¿Qué? Sí. ¿Cómo? Hay una cuenta secundaria de algún integrante acá de la posición. A ver. Mira, ¿se puede? O sea, yo no sabía de esto que había gente con cuentas secundarias. Cuenta secundaria. ¿Vos no sabías? ¿Cómo eso? ¿Vos no viste TikTok en estos días? No. Nuestro amigo que no vino. Ahí. ¿Qué no vino? Didn't care who I was till I put on the mask. It doesn't matter who we are. What matters is our Se puso una bombacha en la cara para hacer un disfraz. ¿Podemos poner otra, No one cared who I was till I put on the mask. ¿Dónde estará mi calzón? Yo viene en la fiesta de disfraces. What matters is our Pero no se sentía mal. ¿Vos podés creer que él no es Marcos? Amigo. Es su gemelo. Es No, increíble está- cómo le eso parece a Marco. No es. Pero puedo poner un poco Es que zoom. no es. No, mano. Bueno, ¿qué más quiere ser malo, Robert? Es ser malo. No está muy fino, no vaya a decir. No. Está muy fino. No, Pero se puede ve hacer que no- suma eso. Se ve que no. Se ve que Igualito es. No. Amigo, es que igual a Marco. Sí, es parecido, pero no. No, para RHP. Ahora lo puedo play así mismo. ¿no? Es igual, es igual. Ya vamos a dar la vuelta. Amigo, es igual. Es igual a Marcos. Ay. Él no jodan, para mí es él. Para No mí es puede él. ser. No Pero, puede ¿por qué? ser, amigo. Pero ¿y qué significa ese video si es él? Y que se ¿Qué? puso una bombacha en su cara. Y no ve que era No, un no, disfraz. no. Un disfraz de una No, pero bombacha. ¿qué hace? No. Pero mostrando ahí que muestra un revólver, ¿qué? Un arma. ¿Qué carajo? No entiendo el video. No entiendo el video. Y hace un chiste nomás de la No, bombacha. pero no entiendo, Se- pero que él habla así mostrando
Sí, no, Está muestra de su bárbaro. disfraz. Ese era un personaje de Batman. No sé, pero se puso una bombacha en la cara. Es un personaje de Batman, creo, Robert. Un- Si no estoy equivocando. No, pero no entiendo el video. No entiendo por qué. Mira, Fíjate hace que... zoom en qué muestra. Creo Bueno, que es un disfraz. Ahí está, no, pero... Ah, un no, ¿sabes qué chaleco. muestra? Tiene un el chaleco. chaleco. Y bueno, viste, tiene un chaleco, por eso... Tiene un chaleco... Ah, ponle un boblillo en la cara. Ah, es un personaje de Batman, dice. Sí, el villano de Batman. Sí. Hombre, cuando mira al frente. Ven. Mira cuando mira al frente. Amigo, es Marcos. Es igualito. Véndete a ti, boludo. Qué grande la gente que mandó este video, lo agradezco. Ay, ay, Porque ay. justo no está Clan Tortilla. Mañana vamos a ponerle. Ahora, que nadie le diga nada, por favor. Nadie le diga nada. Mañana le vamos a poner. Mañana le vamos a farrear. Bueno, ahora no, vamos a hablar de Cerro un Ah, rato. está viendo. Mira, Cerro tiene que ganar a Nacional y Nacional le tiene que ¿Qué? dar una Bueno. mano a Cerro. porque ve una mano. Porque le hemos dado mano a Nacional. Sí, Nacional tiene que sumar también si quiere asegurar a Está Sudamericana. bien Nacional. Está bien, no tiene que jugar a Libertadores, tiene que jugar a Sudamericana. Es lo que yo creo. Y sí, pero por eso tiene que ganar si quiere asegurar. Bane es grande Barco, villano Batman es Franco. Bane, sí, Bane. Sí, No Bane. me acordaba el nombre nomás. Que acuérdense que Nacional. Yo creo que Cerro gana hoy. Acuérdense que Nacional es la mujer de Yo creo Cerro. que Cerro gana, es más, gana con goles de Iturbe y gol de. Soñora. No, va a meter. Soñora va a definir el campeonato para Cerro. No, A lo un último. montón, amigo. Te cuento. Y va a meter gol Araujo y Iturbe. Yo creo. Yo creo que Cerro le va a ir bien en este partido. Gana Cerro 2-0, es obvio, dicen. El partido más importante es el que viene. Ese Cerro Guaraní es a muerte. Ese Cerro Guaraní va a ser una locura. Ese habría que estarlo en la cancha. Ese Cerro Guaraní. Es como un Cerro limpio va a ser. Sí. Va a ser un clásico. ¿Qué día juegan? Creo que juegan domingo, ¿verdad? No tengo ni idea. Porque pero Olimpia juega el sábado contra Libertad a las 20 horas. Domingo a las 8 de la noche. Ese va a ser el partido la más olla. importante de Cerro en todo el año. No va a haber Mira, partido más mira, importante. Roma Nacional va a ganar. Cerro se achica en estos partidos. No. Cerro capaz de llegar en el siguiente, pero en este Cerro va a ganar, tranquilo. Cerro encima es local, ¿verdad? ¿Va a haber penal para Cerro? Obvio. Ni dude. Ni dudes. Ni dudes que va a haber penal para Cerro. Ese es obvio. Pero yo creo que sí, Cerro va a terminar ganando y se va a definir en el Cerro Guaraní, que va a ser un partido con varios altercados futbolísticos. Va a ser ese partido. Ese va a ser un complicado hasta ese partido. Coque Guaraní va a salir campeón. Vamos Guaraní. La raza de la bomba, papá. Vamos Guaraní, carajo. Vos sí que Olimpia entregó una. No. Trastonio. No, No le da nomás. Olimpia es un equipo muerto, amigo. O sea, a la gente ayer, a los cerristas que vieron ayer el partido de Olimpia, Olimpia dijeron, así juega. y dijeron, ¿Olimpia entregó? No, Olimpia juega así. Olimpia es así. Es una vergüenza. O sea, lo que ustedes vieron ayer es un poco de lo que nosotros vimos todo el año. Literalmente. Un equipo que trata, no se le da, te encajan los goles. Te queda mal parado, te rompen el culo. Está Así es. noveno, hermano. Sí. Y Libertad está Menos mal no décimo. ganó Libertad ayer, si no, no pasaba. Qué locura. ¿Quién va a ser el árbitro de Cerro Guaraní? Juan Gabriel esperó. Sí, yo creo que Juan Espero Gabriel. que Juan Gabriel. Ahí está. Ahí está. Solo traje Cerro- No, Juan Gabriel. ojalá sea Juan Benítez, Gabriel, el mejor árbitro del el fútbol paraguayo. segundo. Para mí el mejor Sí, Jugador porque árbitro número del fútbol 12. paraguayo. Porque hoy arbitra Ojeda, ¿verdad? Que podía haber sido otro candidato al clásico. Pero 2 partidos de Cerro no No creo. puede. El cirujano. Che, consulta. ¿Cómo Olimpia va a afrontar esta caída futbolística de todo el año? ¿Cómo van a hacer? O sea, ¿qué tenés que hacer? Y ya no, está, ya. es que a, Que a mí, yo quiero a que mí termine lo el que, campeonato ¿Qué hace? vaya. ¿Y qué A hace mí el lo año que me viene para extraña- cambiar si los jugadores son los mismos? No, y que se vayan toda la puta. a mí lo que me extraña es por Los que qué, terminan contrato y por terminan qué ya no préstamo. está trabajando para el 2026. O sea, ¿Quién? Eso es lo que a mí me extraña. O sea, no prueba jugadores, no hace... ¿Vos si algo...? No, pero yo Eh, creo que Almeida no va a seguir. No, yo Almeida espero va a que seguir. Almeida... No, yo creo que Al- Almeida no debería seguir en Olimpia. Almeida va a seguir, él firmó hasta el 2026 y después está lo otro, eso es lo que yo te digo, la leyenda, un miaco bola, o sea, yo No se les le va a pido putear nomás tanto que nomás. piensen, eso nomás, no ni que estén de acuerdo conmigo, no, eso no, pero yo lo que les pido es que no repitan lo que se dice, la leyenda ya está, la leyenda está acá y es intocable, pero la actualidad es otra cosa. La leyenda Roque Santa Cruz ya está.
Pero hoy sigue entrando a la cancha y a mí me va a doler en el alma que a él o a Tacuara le digan retírate. Ella retirada, le calla. No se merece ninguno de los dos. No se merece Roque, no se merece Tacuara. Y lo mismo pasa con Ever Almeida. No se merece que ya le empiecen a gritar desde atrás, andar de... Entonces, la leyenda, cada uno tiene que cuidar también su leyenda. Entonces, Ever aceptó este trabajo. Sabiendo Ever lo que Almeida implicaba. sabía dónde caía. Y está un Ever Almeida que, repito, yo desde lo humano celebro, porque Marcelo sabe lo que era hablar con Almeida antes, ¿verdad? Y le está hablando a alguien que con mucho gusto, lo digo, debo ser uno de los que más notas le hizo a Almeida. Así, face to face, mano a mano, cara a cara. Y colega me decía, vos hablaste de un Almeida, sí. ¿Y cómo hiciste? Y no sé. Pero hablé, hice muchas notas con él a lo largo de la carrera de Ever. Entonces, esto que estoy viendo me llama la atención. Me llama la atención. O sea, Está muy light. es un Ever Almeida totalmente. Light. Totalmente, todo está tranquilo, todo está bien, los muchachos jugaron bien, esto estuvo bien. La verdad que no, yo no sé si en la intimidad tiene otro diálogo que es más duro, puede ser, no sé, pero antes Ever Almeida no iba a decir que su equipo jugó bien viendo el desastre que es, porque no juegan a lo que sale, Hoy línea de 3, línea de 5, línea de 6, volante, dos Nunca se volantes, mantiene un equipo. volante de contención. Hoy Nunca se mantiene un equipo. Hoy Vargas es lateral derecho, hoy Martínez es lateral izquierdo, después los dos son centrales otra vez. O sea, no se sabe a qué juegan. Dos en el ataque, tres en el ataque, Ronnie con Leguizamón y Seba, ¿no? Después Ronnie y también con Alcaraz. O sea, no saben a qué juegan. Entonces los jugadores están desorientados. Por eso, este Ale Franco va y corre para meterle la mano en la cara. Y entonces, pues, pero fue mano, es la mano blanda, la mano abierta, mano en la cara. No se juega así. Ni Tucaén no se juega así. Mano en la cara. Y es roja. Y el codazo de Leguizamón al comenzar el partido también. O sea, no fue un codazo así, pero le espera para meterle el codo así, levantarle el codo así. Era expulsión. Y era expulsión el cortito de Eric López también. O sea, hay una desorientación enorme que realmente no entiendo. Y no entiendo por qué. Pues si estás en una situación así, entonces decir, bueno, barajar y dar de nuevo. Venga, Abreu. Venga, ¿cómo se llama? Quiero Gamarra. Venga Gamarra, venga Abreu, venga Giovanni Bogado. Y armar, hacer otra cosa, no sé. Digo, qué sé yo. Entonces, esas son las cosas que yo no entiendo. Después, ¿cómo le va a cada equipo? Lo mismo que veo en Cerro, algunas cosas que yo digo, ¿y cómo puede ser? Y Cerro también te cambia así. Hoy Velázquez lateral, hoy Velázquez central, hoy Fabricio Domínguez es volante, hoy Fabricio Domínguez es lateral. No sé, para mí es tan fácil. Perdón, es tan fácil el fútbol. Y sin embargo, parece que, no, es la fórmula en la NASA, está con inteligencia artificial. Es sencillo esto. Tenemos resumen del Clásico de España también, que me imagino que todos vimos. ¿Viste? Terminó en un moquete. La Yamal cagada, está viendo. Por lo que... Habló mucho por lo que Lamine había Yamal, dicho. No, estupidez está haciendo. Usted está cagando la carrera a la Yamal, lamentablemente. No. Fue mejor el Real de punta a golazo. punta. Pero Qué se pena. anuló este. Qué pena anular goles como este. Y fíjense por qué. Aquí fíjense la distancia de los hay. Increíble fue. Ya hay una- ¿Cómo se midió ahí? Fue como casi la misma distancia entre comillas que la de Sebastián Ferreira el Sí, otro día. sí, O sea, sí. no se pueden cobrar offside de esa manera. Alguna vez tiene que parar con eso.
porque no es un jugador que quiere sacar ventaja. Es un tipo que calza 39 y el otro calzaba 38. Acá empata el Barça. Me gusta ver jugar al Barça. Aquí un Yapi, el jugador que quiere salir jugando. Ahora, Bien acá, Y lo de Vinicius también es para debatirlo. O sea, el circo que hace a la hora de salir, yo creo que Xavi va a hablar con él. sí, Vinicius, Exageró totalmente. en En el cambio, en se esa iba, se escena, enojaba. pero fíjense la jugada que hace otra vez. Es un jugadorazo Vinicius. Y hubo muchos goles anulados. Sí, este también se anuló. Sí. 2 goles anulados Mbappé. Un penal atajado. Este no se cobró. Este se cobró. Este se fue- cobró. este fue Y para se Ah, él. este cobró. fue el que erró. Sí, Este sí, fue el sí. que erró Mbappé. O sea, literal, si nos anulaba nada, iba a ganar como 5-1 el Real Madrid. Y si también metía este gol Mbappé, ¿verdad? ¿Por qué está tan pelotudo la Minya Mal? Y desde que está Su con papá Nicky es un Nicole. burro. Su papá es un burro. El papá de No, Naomi Yamal es un tipo y que son... Nicky Nicole. lamentablemente es su papá. Efecto Nicky Nicole. No, son cosas que... Pero en serio el papá de, no sé si no se alimentó bien durante la primera infancia. El papá de la Minya Mal tiene algún problema mental, tiene falta de ácido fólico. Algo le pasa a ese señor que no está bien de su cabeza. Gran pelotudo ese Hasselhard. Me pone malo, le quiero pegarlo cuando le veo al papá de la Minya Mal. Me parece tan Y bueno. tiene mucho que ver, por eso yo le doy tanto mérito a los padres de Messi. Yo si me cruzo con el papá de Messi, yo ni iba a saber que el papá de Messi. Claro, sí. Nunca aparecieron, nunca fueron Y la mediáticos. la mamá tampoco. Lo que sí, Marce, habría que ver, porque me parece que es cierto, pero habría que chequear. ¿Vieron ustedes lo que pasó de acuerdo a lo que vi, con el hijo de Messi? ¿O es una historia falsa? Lo de su abuela y lo de la plata. No, Como hoy ya no puede creer. O sea, yo hoy creo que estoy hablando acá y me gusta cuando veo a la gente aquí, pero ya te inventan tantas historias tan bien hechas, que fue con su abuela, Mateo creo, a depositar un dinero, él, como que le estaba enseñando a ahorrar y todo, y entró con la camiseta del Inter y el gerente, pero muéstranla ahí, o sea, por eso te digo, y el gerente le dice que se vaya, que ese no es un banco para criaturas, una cosa así. Aparte creo que mete el tema latino, una cosa así. Y No. sale llorando él con la abuela. Y se arma un lío porque le llaman al amigo a Leo. Y bueno, pero por eso yo ya no sé más en qué, que después te hacen tantas cosas tan veraces, tan verídicas desde lo real. Por eso le tengo miedo a esto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial debería ayudarnos y no a generar más quilombo de lo que ya hay en cuanto a información y desinformación. Pero mencionaba nomás esto porque... No, pero lo de la inteligencia una historia artificial es algo hace rato, o sea, en estos días, después que Palmeiras perdió ese partido con 3-0, salió la puteada de salió Leila la puteada de Guau. Leila Guau. Sí, Tiene no, idea. por eso yo a todo lo que me pasaron le dije, no es. No, o sea, la gente, este tema va... Claro. Tarde. Claro. Está mucho. Estamos hablando de Lamine Yamal. ¿Qué? Y porque... Me da miedo que se va a fundir. Yo estoy seguro que Lamine Yamal se va a fundir. Yo Y le porque quiero, yo lo lo banqué mucho, me lo parecía más un fácil, jugadorazo. lo más fácil. Y después hizo esa entrevista con Ibai, en donde ahí otra vez, insisto, muchas veces hay que ver el contexto y hay que ver la forma en que se dice y todo eso. ¿Se acuerdan de qué era que hace poco vimos eso? Que alguien había dicho, pasó esto, y después vimos realmente y no pasó eso. Alguien que se había peleado, Capazo con Paredes, creo que fue. Sí, Capazo con Paredes. Ya, se mataron y después vimos ahí lo que pasó y no había pasado nada. Entonces, hay que bajar la pelota, ponerla contra el piso, bajo la suela y pensar hoy cada vez más. Y pensar sobre todo. Igual la pregunta es de pensar, mala debatir, leche. analizar.
Eso hace bien, eso hace bien. ¿Qué fue la pregunta que le hizo? Y le no me hizo acuerdo qué era que le No, hizo. le preguntó si el Real Madrid roba. Ibai le preguntó a Yamil, ¿te parece que los del Real roban acá? Y le habrá contestado medio en joda, a pesar, Sí, que, pero- a pesar que Piqué también le dijo, opa, epa, vamos a frenar. Parece Piqué creo que estaba, pues El Piqué, dueño. Piqué con Ibai es como De Paul con Messi. Sí. Ah, la de Prato no es, Eh, la de Prato con Palermo era. ¿O no? No. Sí. No. Que habían no, dicho no, que se no. habían agarrado los sí, golpes. sí. Y que era mentira. Correcto. La de Capazo también. Y esta de Prato ahora que... Cierto, Daniel Muñoz. Sí, Guau, se gracias. pegaron, Sí, no, que estuvieron... Y Prato cuenta, y vos lo ves a Prato contando, en el tono en que cuenta Prato, y aparte hace la introducción diciendo lo que significaba Palermo para él. Pero después dice, cada uno después tenía su lugar. Él es técnico, yo jugador, yo quería jugar. Y bueno, alguna vez tuvimos entredichos o discutimos cada uno defendiendo su posición. Yo sé que él se saca un poco de contexto, Tim, pero... La mina está totalmente errado, está totalmente fuera de sí, está en una Sí, por nube de eso, pedo. por una eso men- digo, Tim, Mira, yo soy muy pro TikTok, muy pro la boludez, me encanta el jugador que haga TikTok. O sea, yo no estoy en contra de nada de eso, ni de la red, ni de la Kings League, pero es un burro a pedales. Se va a quedar hablando todo lo que los... Bueno, yo me considero también, todo lo No, que dice acá- la gente del Barcelona, de Ac- Vinicius, se está convirtiendo en Lamine Yamal. Todas las cosas que los del Barcelona le No. critican a Vinicius, en eso se está convirtiendo Lamine Yamal. A mí me dio miedo cuando lo vi festejando ya con Neymar. Ese yo no vi ya. Y ¿Eso es dije, cierto? este no es el camino. Y después lo enano. Este no es el camino. Es a Ah, partir- farreando con Y Neymar. claro, Sí. Claro, Sí, entonces sí, dije, sí. este no es el camino. Yo cuando Porque le digo además- Nicky Nicole dije, chau, Porque che. además Sí, yo Neymar, también. Cuando vi con Nicky Nicole dije, Neymar ya está en fin de carrera y Lamine ya está en comienzo de carrera. Entonces cuando le vi ahí, y esto no es lo que mejor le va a venir a este muchacho. Igual que el papá. ¿Hoy o ayer? ¿Qué cosa? Ah, lo de Derlis. Porque viajó ayer, Derlis. ayer creo que estaban pero bueno, Terminó el viajando tema que hoy. viajó a San Paulo San Pablo para operarse. ¿Cuántas veces eso operó Derlis? y 4. operación, creo que esta va a ser la segunda, pero hubo después lo que llamaron un retoque, algo así. Y bueno, ojalá que quede bien. Muchachos, el papá de Neymar, por lo menos, sabe hacer negocio fraudulento y ganar plata. Este otro es un burro, el Hasselhard. Aunque sea, nada no sabe hacer. El papá de Lamine Yamal no sabe hacer nada. El otro por lo menos estafó, trató de joder a la hacienda, todo lo que vos quieras. El papá de Lamine Yamal es un inútil. No compara al papá de Neymar, que está en otro gran pelotudo, pero este es más pelotudo. ¿No viste? Tiene una estatua de su hijo ahí, pero no viste. Sí. Da vergüenza. No, un vividor de la gran Ese es siete. un IQ3. 3 de IQ que tiene el papá de la niña mal. Demasiado bobo, me da ganas así. ¡Ugh! Así en contra de la inmigración lo me pone el papá de la niña mal. No, para. En serio te digo. En contra de la inmigración así me pone el papá de la niña mal. Le detesto con todo mi ser. Dios mío, qué No. tipo tonto. Qué tipo bobo. Pero se va a fundir la niña mal. Se va a fundir. Lamentablemente, pero yo soy el Barcelona, pero la niña alguien le mal se va a tiene que fundir. alguien le tiene que asesorar. Pasa que es muy difícil acercarse a esos chicos en esa edad. Ojalá que alguien, el propio Piqué, en vez de simplemente llevarle junto al Ibai que tiene su programa y él hace lo suyo, pero hasta te diría que antes del programa Piqué podría decirle, atendé lo que decía. Pero sí ¿Entendés? Piqué el que más que No, pero por por eso te digo, entonces alguien, pero él tiene cancha en esto. Él debería asesorarle al chico. Una cosa es hacer el show con Ibai y otra cosa es con un jugador que está comenzando, que es de su club. Entonces deberían cuidarlo. Yo le tengo miedo porque no me gustaría que se quedara en el camino. Hablando de otra cosa, gol de León,
Golazo, Golazo. ¿vieron el gol de León? Golazo. de Golazo, León. carajo. Golazo Ahí te de das León. cuenta cómo Agarró León- la media cancha el tipo, pa, él está, tenemos la repetición de eso. Él está a un nivel físico totalmente más superior al cualquier Él es un tractor sub-21. ese mitad ahí, Es buenísimo. Ojalá. tiene una vitalidad. Por eso digo, ¿y por qué le dieron 10 minutos? Y ya que hablo de estos 10 minutos, ¿por qué no hubo una conferencia de prensa del profesor Alfaro? ¿Qué me costaba armar? El propio profesor decir, señores, vamos a hacer una conferencia de prensa para explicar los resultados del combo. ¿Cómo vimos? ¿Fue importante? ¿No fue importante este combo? ¿Sacamos conclusiones individuales, colectivas? ¿Qué vimos en este primer combo que nos falta? ¿Por qué no se hizo una conferencia de prensa aquí para el pueblo paraguayo? Hacía falta. Y para mí que sí, Sí. como que, para mí que sí. Mira, Ah. ¿sabes cuál es el problema del Manchester United? Que tiene demasiados laterales Y izquierdos. bueno, pero lo llevaron. Ese ya es el primer paso. Está ahí. Está ahí. Está ahí está el gol, Mirá lo y- que eso es. Ahí está. Agarra media cancha, ya pasó uno. No, El agarra otro ni está ahí. moto. Ahí va el segundo, Con tercero. derecha. Mira cómo define con la derecha que Ahí es su está. pierna de palo. Qué grande. Bien, grande. bien. Muy bien, Diego León. Te digo, vos sabés que ellos le tienen a Luke Shaw, que es el eterno lateral izquierdo promesa del Manchester United, que ya hoy en día ya tiene como 30 años y no hace nada. Que también juega central. Le tienen a Malasia, que vino Malasia, que vino del PSV, si no estoy equivocado. Sí. Y después está este Dorgu, o Dorgu, que tampoco a él no le está yendo muy bien en el United. Mucha gente pide también su salida, pero tiene 3 laterales izquierdos adelante. Diego León y él quieren usarlo de carrilero o de media punta, no te voy a decir extremo, pero de medio izquierdo le quiere utilizar Manchester United, y en la selección del contó también esto que le querían utilizar de lateral. Ya es un tema. Que en la Patrick selección- Dorgu. Patrick Dorgu, exacto. Dorgu. Esa es la sub-21 en realidad, no es la Es la reserva. sub-21, no es la reserva. Sí, es la sub-21. Sub-21. Que sería la reserva en realidad. Claro. Más o menos. Ahí jugó Enciso, jugó Diego Gómez, ¿se acuerdan? No? Enciso estuvo ahí. Diego Gómez también estuvo ahí. Pero del Brighton. Enzo González. Perdió el también Estraburo. en Watt, Perdió. del Estaba ganando Wolves. 1-0. Panichelli ¿Cuál? mete goles. Está duro. Ah, Perdió. Jugó Julio sí. Está costando, Julio. y está entrando de a poco. Le El está Panichelli costando. mete goles. De todos los colores. La otra vez me puso nervioso Julio Enciso. Vos sabés que me sentí un señor así, eso que pasá tu pelota, mitad ahí. Y así me sentí ya en un momento. No pasaba su pelota. Yo digo, la puta, capaz la gente tiene razón, no pasa su pelota. Pero había un momento en el que tipo no me Hay, acuerdo. hay momentos Y ganó en nuestro donde club. yo creo que tiene que... Ganó nuestro club. ¿Cuál? Victoria Pilsen. El de- Ah, Victoria el de Pilsen Cacheca. ganó 2-1. Ese es nuestro- sí. 2-1, sí. Claro. Muchachos, Victoria Pilsen. llegamos al final del programa, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, estuvo nos bueno, vemos mañana. estuvo bueno, estuvo movidito. Sí. Fue a sí. Cerro, pasó Eh, rápido. Que se Bueno, cure, hoy hay que se transmisión. cure el amigo. Que se cubre Marquitos. Marquito. Igual Marquito está hoy para la transmisión. Está con problema en la nariz. Sí. Ahí vimos el video, ¿por qué? Nos vemos. Chao, chao, Nos vemos a matar el partido de Cerro. Chao.